otros temas. Hoy Richard Arce, que ya está con nosotros en la línea y que le damos la bienvenida, pone varias cosas en su columna en Perú 21 que se resumen en una hoja de ruta impostergable, de la que más o menos nosotros, Pamela, ya hemos estado conversando en los últimos días. Gracias, excongresista Arce, por estar esta mañana con nosotros. Buen día. Buenos días, Claudia. Gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Bien, hay una hoja de ruta sin duda impostergable, pero lo que se necesita es apoyo, ¿verdad? No solo de un gabinete que pueda mostrarse conciliador de ancha base, como usted también lo ha señalado, sino porque tenemos una presidenta que sin duda no tiene bancada. Lo hemos dicho también el día de ayer, y en soledad va a tener que sentarse a intentar convencer a las fuerzas políticas de darle apoyo en este momento. ¿Cuál es su lectura? Definitivamente que Dina Boluarte necesita del respaldo, primero ganar la confianza de parte de la población, ¿no? Porque hay un escenario de transición de gobierno, le corresponde constitucionalmente, pero siempre van a saltar los cuestionamientos porque ha sido parte del gobierno de Perú Libre. Entonces ella tiene que mostrar justamente un criterio de pluralidad, convocando a las diferentes fuerzas políticas, y no me refiero estrictamente al Congreso, porque más bien ahí hay que tener mucho cuidado, porque en el Congreso funciona muy bien el cuboteo, o sea, esa repartija del poder, ¿no? O sea, te apoyo a cambio de... Es bastante peligroso, porque si no les das lo que les corresponde, probablemente a la semana se convierten en adversarios. Recuerda bien cómo ha actuado, el rol zigzagueante que ha tenido este partido de Luna Gálvez, APP, del propio Acuña, que en un momento apoyaba a Pedro Castillo, propio Renovación Popular y varios de los partidos que componen el fujimorismo. Hay que tener mucho cuidado en el Congreso, o sea, con mucha responsabilidad, tienen que dialogar, está muy bien lo que he hecho ayer, dialogar con las bancadas, pero presentar algo muy importante, Claudia. Tenemos que mejorar la imagen de la responsabilidad que significa asumir un ministerio. Se ha degradado con este gobierno cualquier personaje sin mayor mérito, sin mayor trayectoria, inclusive había prontuarios de ministros. Se tiene que cambiar esa lógica porque se entiende que el ministro es un profesional altamente técnico, pero con un perfil político, ¿no? Que tenga cierta solvencia moral para que nos garantice una gestión razonable. ¿Y qué es lo que tendría que pasar en el mediano plazo? Porque lo que usted también menciona en su columna es que haya un pacto de gobernabilidad, por supuesto, pero hay voces que surgen desde el mismo Congreso de la República que le piden un adelanto de elecciones, que adelante su renuncia y de alguna manera fuerce un adelanto de elecciones. Pamela, buenos días. Es muy importante que Dina Boluarte entienda que estamos en crisis. El problema no se ha solucionado con la salida de Pedro Castillo. Hemos saltado una valla que era importante porque definitivamente Pedro Castillo había traicionado a los millones de peruanos al involucrarse en actos de corrupción. Y lo más grave, cuando pretendió hacer un golpe de Estado, ¿no? En ese escenario, lo que tendría que ver en el horizonte para darle sostenibilidad a su gobierno es buscar un acuerdo político. Y ahí sí tiene que acordar con el Congreso para una salida ordenada. Es inexorable el adelanto de elecciones. ¿Por qué? Por una cuestión elemental. El Congreso de la República ha sido cómplice de estos actos delincuenciales que se han cometido en Palacio de Gobierno. Si no, ahí están los niños, pues, las niñas, los congresistas topos. Ese día del golpe de Estado, 7 de diciembre, que es lo mismo que 5 de abril de 1992, hay que recordar bien porque Fujimori hizo lo mismo. Ese día Salatiel Marrufo en el Congreso estaba dando detalles de congresistas que habían recibido plata de parte de Pedro Castillo para tener un sentido de votación y blindarlo en la primera vacancia. Entonces, si estamos hablando de prebendas, en ese escenario definitivamente el Congreso es insostenible y creo que hay un sentir como el 6% de desaprobación, perdón, de aprobación nomás que tiene, 6%, imagínate, el nivel de desaprobación es altísimo, está llegando casi al 90%, entonces no hay otra salida que el adelanto de elecciones, pero previa reforma política. Sí, la mínima por lo menos, ¿no? Porque hablar de una reforma nos va a demorar mucho más, ¿no? Pero, a ver, vamos a ponernos en el escenario que por lo menos a hoy tenemos. Dina Boluarte, ella lo ha dicho claramente, va a gobernar hasta el 2026. Si ella cambia la dirección de esto,
y les dice a los congresistas, nos vamos todos, yo propongo el adelanto de elecciones, no se va a dar ninguna tregua política. Y el ánimo en el Congreso, sin duda, va a cambiar porque no se quieren ir. Eso es notorio, ¿no? Tú lo veías ese día celebrando la vacancia del presidente Castillo. Yo decía, ¿qué celebra el Congreso de la República? Tremendos responsables de esta crisis política, ¿no? Entonces, pero hay un detalle, y te lo digo con testimonio propio, ¿no? Es más difícil y es problemático, sobre todo para los provincianos, que son los que ahí he visto a varios congresistas que se aferran a su curul, salir de un momento a otro de manera intempestiva. Es mucho más práctico tener una salida ordenada para que planifiquen el retorno a sus regiones, por ejemplo, porque evidentemente se han trasladado, viven en Lima, tienen familia, como cualquier congresista de provincia, ¿no? Entonces, a ver si entienden de esa manera práctica, porque caso contrario, la calle se va a calentar y No se esto está va a arrastrar calentando. evidentemente inclusive a Dina Boluarte, porque, te repito, la crisis no ha terminado. Entonces, para que se dé el pacto de gobernabilidad, justamente, tienen que dialogar y ver qué hacemos en esta circunstancia. Y como tú manifestabas, evidentemente no vamos a hacer la reforma política que queremos, ¿no? Por eso yo quiero cambiar la Constitución, para hacer una reestructura del Estado y una reforma política muy importante, claro, ver también el capítulo económico, pero no se va a dar tampoco una nueva Constitución en este escenario, estamos en crisis política. O sea, si la casa se está incendiando, tenemos que llamar a los bomberos para apagar el fuego, reconstruir la casa y en ese momento recién de repente hacer el proyecto, ¿no?, de ampliación de la casa. Estoy haciendo una analogía para que se pueda entender, Sí. porque una constitución no es una panacea, porque de la noche a la mañana va a cambiar las cosas y el Perú se convierte en un paraíso, como ha estado pretendiendo estafar Bermejo, Cerrón y todos estos de Perú Libre, ¿no? Entonces, objetivamente es mucho más estratégico plantear un adelanto de elecciones en un periodo prudencial, yo considero año y medio, por ejemplo, donde se pueda organizar esa salida, y hay un antecedente, Claudia, Pamela, que es el año 2000, el Congreso de la República, cuando Alberto Fujimori renuncia por fax y escapa del Perú. El Congreso de la República, con mesa directiva fujimorista, se puso de acuerdo, renunciaron los de la mesa directiva y acordaron la transición de poder, y por eso nombraron a Paniagua de presidente. Y se permitió una salida constitucional, porque si no, este Congreso también hubiera dicho, nosotros hemos sido elegidos para 5 años, Fujimori es el ladrón, ¿no? Entonces, objetivamente, lecciones aprendidas, hay mecanismos constitucionales que se puede hacer, pero que entiendan que la calle está harta de este Congreso de la República, Y ¿no? a Eso es propósito evidente. de la calle, señor Arce, lo que hemos visto ayer ha sido también bastante penoso, ¿no? Uno entiende el sentir de las personas y hay lecciones que efectivamente no se están aprendiendo. Esto que hemos visto en Lima se ha visto en Ica, se ha visto en Arequipa, también se están viendo en otras regiones. Y yo lo que le quiero preguntar es si hay alguna responsabilidad, sobre todo de los sectores de izquierda, en la manera en la que se están comunicando estos hechos para que la población entienda, ¿no? Porque una cosa es lo que el Congreso y las treguas y las negociaciones y los pactos que puedan hacer los políticos, pero otra cosa es la sociedad civil. Definitivamente que Pedro Castillo tiene un sector que lo va a respaldar, generalmente un sector radical, ¿no? Recuerda bien que estuvo movilizando durante varios meses hasta Palacio de Gobierno, utilizando dinero mal habido, eso es lo que dice Salatiel Marrufo, para exacerbar sentimientos y reivindicaciones que en muchos casos son justas, pero tú no puedes estar exacerbando, ¿no? Por ejemplo, te voy a hacer otra analogía para que se entienda. Si dos personas están peleando, ¿cuál es lo racional? Que uno vaya y se pare y que evite la pelea, porque la violencia no conduce a nada, y que más bien se pongan a dialogar y la diferencia se pueda solucionar. ¿Qué hacía el gobierno? ¿Qué hacía Aníbal Torres? ¿Qué hacía Pedro Castillo? Es como quien provocaba más para que se peleen. Entonces, ha estado dividiendo el país con un discurso de odio, y el día de hoy esas son las consecuencias. Pero también cuidado, ¿ah? Hay aprovechamiento político. Fíjate a Cerrón, en la madrugada recién saca su comunicado descontextualizado, porque hubiera sido interesante que lo saque el día 7 de diciembre, ¿no? Porque en 4 horas se solucionó todo el problema. Y si ellos tenían una posición política, porque recuerda, casi toda la bancada cerronista no estuvo en el Congreso de la República. ¿Qué significa?
estaban reunidos probablemente en algún sitio. ¿Por qué no sacaron ahí? ¿Te das cuenta la mañosería política de estar midiendo el escenario y recién tratar de marcar posición? ¿Por qué no marcaron posición en ese Ahora, momento? Como Guido Bellido, ¿no? ¿Usted cree que ya no habían marcado posición? Ayer Fuentes en La República deslizan un dato de una reunión previa de Dina Boluarte con Cerrón en un restaurante en Jesús María. O sea, ¿usted cree que realmente cada uno de los tweets de Cerrón el día del golpe eran reales? ¿No eran falsos porque él ya sabía lo que ocurría? Vladimir Cerrón se ha caracterizado en su vida política por ser un oportunista, ¿no? Un hombre que enarbola banderas supuestamente de izquierda y está involucrado en actos execrables de corrupción con sentencia incluida. Los antecedentes lo condenan, ¿no? Y además la forma como ha hecho durante el gobierno de Castillo, ¿no? Porque ha sido cómplice. Él ha participado directamente de la repartija. Recuerda bien a Agüita Racimada, o el otro ministro que ni recuerdo su apellido, pero que compraba departamentos para su pareja con dineros, utilizando a los trabajadores del Ministerio de Salud, ¿no? O la propia ministra Portalatino, ¿no? Que el único mérito que tuvo fue ser escudera, al estilo Marta Chávez en el fujimorismo, negando la realidad, ¿no? No hay mayor trascendencia del cerronismo más que estar en esa repartija de poder. Entonces, Ok, hay que estar entonces, muy resumiendo atentos, esto, Cerrón no tendría injerencia directa sobre la señora Boluarte, pero sí estaría a la espera de una tajadita del pastel. Él se va a sentar hoy día con la extrema izquierda y en la tarde está conversando con la extrema derecha. Él es marxista, pero no por Karl Marx, sino por Groucho Marx, ¿no? Que decía, estos son mis valores, pero si no te gusta, tengo otros, ¿no? Para que se pueda entender y graficar. Y es lo mismo Bermejo, recuerda bien, cuando puso a un tal Barrenzuela de ministro del Interior, estaba con Mirta Vázquez y el día de la votación votó en contra. Son gente que no tiene bandera y que hay que tener mucho cuidado de ese aprovechamiento político y más bien hay que llamar a la calma, hay que llamar a la tranquilidad. Nuestro país está pasando una profunda crisis política y la responsabilidad de un político justamente es exhortar que podemos dialogar. Ha habido un golpe de Estado, eso se tiene que entender a nivel nacional. Pedro Castillo fue el que decidió disolver el Congreso, y no estoy defendiendo ese Congreso de impresentables, pero él irrumpió en nuestra democracia porque inclusive habló de suspender el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, estaba declarando toque de queda, quería dirigir el país a través de decreto ley, o sea, imagínense a qué nivel, o sea, una persona que no respeta la democracia definitivamente tiene que tener la condena. Y se va a respetar sus derechos humanos, eso no está en cuestión, pero tiene que responder a la justicia porque cometió un delito en flagrancia. Gabriela Vega puso un tuit tan oportuno, ¿no? Precario para la democracia, precario para la dictadura. ¿Cuál fue su fin? Ahí está, en Diroes.